Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a trabajar un ejercicio de regla de la cadena. Veamos a continuación. Nos dan la función z que depende de dos variables x y y. Esta función es diferenciable, donde x y y dependen a su vez de dos variables, de s y t para x y también de s y t para y. Además, esas funciones tienen derivadas parciales de primer orden. Nos piden determinar la derivada parcial de z respecto a s y de z respecto a t. Como nosotros tenemos que z depende de dos variables x y que x y y dependen a su vez de s y de t, eso significa que para calcular estas derivadas parciales nosotros tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Para tener un esquema práctico de la aplicación de la regla de la cadena, vamos a hacer un diagrama que se conoce con el nombre del diagrama del árbol. Escribamos la secuencia de dependencias de las variables. Colocamos primero z, ¿depende de quién? Depende de x y depende de y. Ahora, x depende de s y de t. Entonces colocamos la dependencia acá, de s y de t. ¿Y de quién depende? Y depende también de s y de t. Este diagrama se conoce como diagrama del árbol. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta completar las derivadas parciales para poder calcular, por ejemplo, aquí la primera derivada, la derivada parcial de z respecto a s. ¿Cómo calculamos esa derivada? Observemos acá, s aparece en dos momentos. Ahora completemos el esquema. Por ejemplo, aquí observamos que z depende de x, entonces acá tendríamos derivada parcial de z respecto a x. Ahora acá tendríamos derivada parcial de z respecto a y. X depende de dos variables, derivada parcial de x respecto a s y derivada parcial de x respecto a t. Y también depende de las dos variables, derivada parcial de y respecto a s y derivada parcial de y respecto a t. Hemos completado el diagrama del árbol. Ahora, ¿qué nos falta? Tener en cuenta dos criterios básicos, que cuando se abren las ramas significa que estamos en paralelo. Y cuando estemos trabajando en paralelo, como por ejemplo aquí, aquí y en las dos ramas que se abren, en paralelo, nosotros vamos a sumar las derivadas que tengamos, o las expresiones. Y cuando estemos en serie, es decir, una continuación de otra, z, x y x, s, las derivadas parciales que aparezcan en serie las vamos a multiplicar. Esto es muy importante, estos dos criterios básicos, para poder escribir esta derivada parcial. Veamos, derivada parcial de z respecto a s. S está aquí y s está acá. Significa que tenemos que seguir esta ruta. Z, x y x, s. Entonces sus derivadas parciales, por estar en serie, las vamos a multiplicar. Derivada parcial de z respecto a x por zx, ahora xs, derivada parcial de x respecto a s. Esta es la primera rama. La segunda rama es esta, z, y s. Entonces, como es la segunda, estamos en paralelo, vamos a sumar. Vamos a sumar y escribimos a continuación. Derivada parcial de z respecto a y porque es en serie, la que continúa, derivada parcial de y respecto a s. Y acá tenemos la primera derivada parcial que nos piden. Para la segunda derivada parcial de z respecto a t, nosotros hacemos análogamente lo mismo. Nosotros tenemos que fijarnos ahora en esta variable t, en esta, que también aparece dos veces. Aquí está la primera y acá está la segunda, t. Y vamos a seguir ya la secuencia con el ejemplo anterior. Primero z respecto a x. Entonces escribimos derivada parcial de z respecto a x. Como continúa es por. Ahora x respecto a t. Derivada parcial de x respecto a t. Más, porque nos toca la siguiente rama. Ya trabajamos con xt, ahora con t. Derivada parcial de z respecto a y, como es en serie, nos toca por derivada parcial de y respecto a t. Y acabamos de hacer los cálculos para ambas derivadas parciales. Muy bien, entonces recordemos, cuando tenemos una función que depende de dos variables y estas dos a su vez dependen de otras dos, y esto puede seguir en cadena, la regla que tenemos que aplicar es la regla de la cadena. Y la forma práctica de aplicar
tomando en consideración el diagrama del árbol que tenemos aquí. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestro canal.